a Sandra, que ya la conocéis, y a Gabriel, pues que ahora os lo presento. Viene de muy lejos para compartir con nosotros. A ver que me centre yo. Bueno, es que esto no lo hemos explicado antes. En el cartoncito este que tenéis, ¿vale? Hay un QR que pone preguntas en vivo. Entonces, yo tengo aquí una tablet maravillosa que las preguntas que podáis escribir mientras van hablando los ponentes a mí me van llegando. Entonces yo, si me parece una pregunta inteligente, pues la diré. Y si no, pues nada. No, por agilizar un poco, ¿sabes? Poder recoger las máximas posibles. Si no, después, de todas formas, vamos a pasar el micro de forma normal, ¿vale? Entonces, digo, para gustos colores tenéis esa opción y ya está, ¿vale? Entonces, vamos al turrón aquí. Volvemos, Ferran, si nos vuelves a ponerla, esto es. Bueno, y una cosa que se nos ha olvidado decir antes, que es muy importante y es uno de los objetivos de la jornada, es que os queríamos dar recursos. O sea, no solo... una jornada al final son titulares, ¿no? Son grandes frases, pero que es muy difícil profundizar. Y si hay alguno de vosotros que dice, yo quiero saber más, ¿no? Yo quiero poder hablar con uno de los ponentes que ha habido o quiero pedir más ayuda, pues están estos contactos que os facilitamos. De todas formas, todo esto os lo vamos a colgar en el Instagram, en la web, en todo, ¿vale? Así que nos seguís. Odio este momento influencer de seguirnos, pero hay que hacerlo. Bueno, esto, ¿no? Estos contactos de escuelas católicas, de la Fundación de Colegios Diocesanos, sobre todo para orientadores que quieran, bueno, pedir ayuda, no trabajar solos. La Asociación Víctor Frankl, que está trabajando todos estos temas, ¿no? Del acompañamiento, del duelo, de la pérdida. Tienen cursos maravillosos. De hecho, en unas semanas hacen una formación. O sea, de verdad, vale muchísimo la pena, ¿no? Y ya vuelvo al diálogo en el que estamos. Entonces, vamos a ver. Yo voy a presentarte. Que no se puede aquí, el pluriempleo me está matando. Vale, a ver. Bueno, a Sandra ya la conocéis, ¿vale? Psicóloga de la Universidad de Valencia, ha sido profesora en nuestra universidad muchísimos años y lleva otros tantos años dedicada a este... Lo repito un poco por si ha habido cambio de personas, dedicada a este tema, ¿no? Y Gabriel González, a mí esta mesa me hace especial ilusión porque yo soy comunicadora, entonces este señor es comunicador, este señor es periodista del Diario de Navarra, realmente está especializado en información judicial y sucesos y ha sido profesor de periodismo. ¿Has sido o eres? Sigue siéndolo. Ha sido en el pasado y en el presente profesor en la Universidad de Navarra y del posgrado en experto en prevención del suicidio de la Universidad del País Vasco, ¿vale? Desde 2014 forma parte de la Comisión para la Prevención del Suicidio del Gobierno de Navarra. Y con el paso de los años, al observar las limitaciones y carencias que tenían los periodistas para trabajar un tema tan complejo y delicado como el suicidio, escribió un libro en 2018 que se llama Hablemos del suicidio, pautas y reflexiones para abordar este tema en los medios. En todos estos años ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales sobre el tema y es autor de varias de las publicaciones, algunas de ellas que os recomendaremos después de terminar este diálogo. ¿Vale? Entonces, ¿de qué va esta mesa? Bueno, como os hemos dicho al principio, todos los diálogos vienen a trabajar uno de los mitos y el mito principal de esta mesa es no hablemos del suicidio porque genera un efecto llamada, ¿no? O sea, este miedo mediático, miedo a la comunicación, ¿no? Que yo misma, al plantear estas jornadas, me lo he encontrado, ¿no? De decir, ¿pero cómo vas a hacer unas jornadas de eso, loca? Y dicho, no, es que... O sea, incluso ahora lo comentaremos, ¿no? Hay un documento del Ministerio de Sanidad pidiendo a los comunicadores que hablemos, ¿no? Que nos dice el silencio no es una opción, ¿no? Ahora hablaremos bien de esto. Entonces, bueno, yo voy a ir lanzando 2 preguntas y sentiros muy libres de romper el esquema que habíamos pactado, ¿vale? Ya está.
Pero bueno, voy a empezar primero por Sandra, que es la psicóloga, la que nos va a dar como la base teórica. No me gusta eso de teórica. Bueno, que nosotros somos comunicadores, No, ¿sabes? broma, Que uno se acerca aquí y lo primero que quiera es hablar con un experto para que tranquilizar nuestra conciencia. Entonces, es experta. Bueno, la cuestión es esto. ¿Es verdad que hablar de esto genera un efecto llamada siempre? Vale, bueno, obviamente la respuesta es no. De hecho, aquí voy a copiar una frase de Gabriel, y es que hay que hablar de suicidio, pero hay que hablar bien. Yo creo esto que te lo he escuchado en algún vídeo. Bueno, me pedías que contara qué es el efecto Werther y el efecto Papágeno, porque al igual lo habéis escuchado, o lo habéis leído, o no lo habéis escuchado jamás, ¿vale? Pero sí que son como dos ideas que, bueno, que van a tener mucho que ver con cómo tenemos que hablar, ¿no? El efecto Werther es un término que se acuña en el año 74 por un sociólogo y que hace alusión a algo que sucedió en el año 1774 después de publicar la novela Las penas del joven Werther, de Goethe, os sonará el Werther de Goethe, libro en el cual se cuenta con mucho detalle el sufrimiento de esta persona, que sufría por amor, y al final del libro se suicida. Claro, ¿qué pasó después de la publicación del libro? Que observaron que hubo un repunte bastante importante de suicidios a nivel mundial, no sé ahora el número, hasta tal punto que llegaron incluso a prohibir el libro en varios países, uno de ellos Dinamarca, creo. Entonces, claro, esto genera la alarma de si hablamos, se va a copiar, las personas van a copiar. Claro, la realidad es que, y bueno, tú interrúmpeme cuando quieras, las personas aprendemos por aprendizaje y evidentemente copiamos. La buena noticia es que copiamos lo bueno y lo malo, ¿vale? Luego os contaré el caso de una serie, que es la serie de 13 razones, en la que pasó algo parecido. Y bueno, al final es el efecto de los medios, de las series, de las pelis para jóvenes en las que podemos hacerlo bien o mal, ¿no? Pues bueno, en este libro lo que pasa es que contaron todos los motivos que le llevaron a quitarse la vida y luego además retrataron de una forma súper pormenorizada cómo lo hizo, de tal modo que cuando encontraron casos de fallecimientos tras leer el libro, hacían alusiones a que estaban leyendo el libro o incluso tenían el libro o tenían notas en las que aludían al libro o iban vestidos como el personaje, cosa que a mí personas cercanas que trabajaban en el 112 me han contado que pasaba lo mismo con la serie de 13 razones. Claro, o sea, así no. Por otra parte tenemos el efecto Papágeno, que es la cara B, ¿vale? Que hace alusión a Papágeno. Hace alusión a un personaje de la flauta mágica de Mozart, en la que también bueno, igual lo he pronunciado fatal. También el protagonista sufre por amor y se plantea quitarse la vida, pero ahí pues, creo que son 3 duendes o 3 seres que durante la obra intentan convencerle de que intente otras estrategias en lugar de quitarse la vida para hacer frente. O sea, al final están enseñando otras estrategias de afrontamiento. Es verdad que no ha habido estudios... Uy. Si no grito. No están tan claros los datos del efecto positivo de esto, pero evidentemente, cuando os lo comentaba antes, cuando hablaba de las campañas de tráfico, que cuando se da la pauta de qué podéis hacer y cómo podemos prevenir, esto funciona, ¿vale? Entonces, vuelvo a la idea inicial. Si hablamos bien, podemos prevenir. Y porque abrimos de nuevo la ventana a la esperanza, estamos diciendo, estamos conectando, ¿no? Vuelvo a la idea de validación, validando las emociones, entendiendo el sufrimiento, pero ayudando a la persona a encontrar alternativas a salir de ese sufrimiento de otra forma. Eso. Vale. Y entonces ya hemos entendido, ¿no? Estos dos efectos, puede haber un efecto negativo, puede haber un efecto positivo. Y yo quería preguntarte, Gabriel, ¿cómo se ha vivido esto dentro del mundo de la comunicación? Sí, Sandra, bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y enhorabuena a la universidad por organizar unas jornadas, ¿no?, tan importantes y tan necesarias. Sandra, lo has plasmado muy bien, ¿no?, los dos efectos que hemos tenido a lo largo de la historia los periodistas. A mí hay una frase del dramaturgo Arthur Miller que me gusta mucho, ¿no?, que él dice que que un buen periódico es una sociedad hablándose a sí misma, ¿no? Entonces, durante décadas
¿qué se decía esa sociedad a sí misma sobre el suicidio? Pues que era un tema tabú, del que no había que hablar, un tema sórdido, escondido en las páginas de sucesos. Era un tema que había que, ¿no?, que daba yuyu, ¿no?, que había que apartarlo. Y ¿qué es lo que ocurre de un tiempo a esta parte, ¿no? Yo creo que estamos hablando de la última década, pues que poco a poco en los medios de comunicación se empieza a hablar, ¿no? Se empieza a hablar de que tenemos que romper el silencio, tenemos que hablar para que las personas que están sufriendo, ¿no?, pues vean que se habla en la sociedad y que se puede hablar para pedir ayuda, que podemos divulgar las señales de alarma, los factores de riesgo. Entonces, poco a poco, también cometiendo excesos, ¿no?, porque al final vivimos en una época, ¿no?, en la que las redacciones están más debilitadas y está, ¿no?, la profesión pues todavía le cuesta, ¿no?, entrar a una realidad como esta, pero estamos en el momento del cambio en el que hablar, si hablamos bien, podemos ser parte de la solución, ¿no?, y no del problema. En las redacciones, ¿cómo se vivía, como comentabas? Yo empecé a trabajar en el año 2000 en Diario de Navarra y me dedicaba a información de sucesos y tribunales, ¿no? Y en 2014 el Gobierno de Navarra me llama y dice, mira, hemos puesto en marcha una comisión que lo que trata es sacar la prevención del suicidio del ámbito de la salud, ¿no? Creemos que es algo multidisciplinar, que tiene que englobar a educación, bienestar social, salud, emergencias y también a los periodistas. Y yo les dije, pues yo encantado de ayudar, pero no tengo ni idea de este tema, ¿no? A mí las facultades y lo que se nos decía era no hay que hablar del suicidio porque puede provocar un efecto contagio. Era la única frase que se nos decía en las facultades en torno al suicidio. Y dije, pero bueno, o sea, si puedo aportar algo, encantado de acudir, ¿no?, a la comisión. Y además de las cifras, ¿no?, porque cuando uno conoce esta realidad, lo primero que le impacta son las cifras, ¿no? Yo no sé si la sociedad sabe que 4.227 personas se suicidaron en el año 2027, que por cada suicidio consumado hay hasta 20 tentativas, que por cada suicidio hay entre 6 y 12 personas que lo sufren de una manera muy intensa. Es decir, uno va descubriendo las cifras, ¿no?, y le impactan, ¿no? Y lo segundo que me llamó la atención era que todos, pero sin excepción, todos los profesionales nos pedían a los medios de comunicación que habláramos. Tenéis que hablar de este tema, por favor, tenéis que hablar. Y era como, ¿y cómo hablamos, no? Porque si se nos dice que podemos provocar un efecto contagio, Claro. ¿qué hacemos, no? Entonces descubrí unas pautas, ¿no?, que la Organización Mundial de la Salud emitió en el año 2000. Fijaos dónde estamos, ¿no? Que vinieron a romper lo que contaba Sandra, que era la tónica imperante en los medios de comunicación del efecto Werther, ¿no? Que era, no hay que hablar porque puede provocar un efecto contagio, pero en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de que no hablar lo que estaba era fomentando el tabú, el silencio, y que no estaba ayudando en nada a la prevención, ¿no? Y que había que hablar, pero con un pero, ¿no?, con peros muy importantes. O sea, no es hablar por hablar, sino que debíamos hablar con ciertas precauciones. Y ahí es donde la Organización Mundial de la Salud emitió unas recomendaciones. Lo que ocurre es que no tuvieron el calado, ¿no?, que requerían unas recomendaciones tan importantes. Y yo creo que no ha sido hasta los tiempos de la pandemia o quizás un poco antes cuando en las redacciones han empezado a llegar estas recomendaciones, ¿no?, que luego si queréis las podremos ir detallando. Sí. ¿Y por qué crees que ha sido el cambio? Tú mencionas la pandemia, también los profesionales lo piden, ¿y qué más factores han hecho que...? El primero es que la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de que no hablar, quizá no aumentaba las cifras, pero desde luego no las estaba descendiendo, ¿no? Las cifras se han mantenido muy estables. Y entonces dijo, vamos a ver, reunió una serie de expertos y dije, vamos a ver de qué manera podemos hablar, ¿no? Y una de las recomendaciones, luego si quieres ya profundizamos, ¿no?, pero es no difundir los métodos, no simplificar las causas, Claro. no hacer tratamientos sensacionalistas, difundir más la realidad, no tanto los casos concretos. Una serie de recomendaciones en las que dijimos, de esta manera podemos hablar de una manera segura, ¿no?
pero, como digo, no tuvieron ese calado. Claro. Lo que ocurre es que desde hace 10 años a esta parte empiezan a surgir en España determinadas asociaciones de personas supervivientes, que son las que yo creo que nos mueven un poco los cimientos a todos los colectivos, ¿no? Y decir, tenéis que hablarlo, tenéis que hablar bien, dejaos el morbo. Un suicidio no es un suceso más para tratarlo. El suicidio no busquéis hacer clics. Dar altavoz a las personas expertas, difundir el dolor que genera un suicidio, dar altavoz a los supervivientes, dar altavoz a las personas sobrevivientes, que son las personas que han superado, ¿no?, una tentativa de suicidio, divulgar las cifras, que la sociedad conozca esta realidad. Y también las personas expertas son las que también nos empiezan a instar a los medios de comunicación, y poco a poco se iba rompiendo el silencio, pero a mí en 2018 me ocurría lo mismo que a ti, ¿no? Yo recuerdo cuando publiqué el libro, que era un verano, y lo típico, ¿no? Cuando publicas un libro, los amigos te piden que les des uno, ¿no? Y los llevabas ahí a la piscina, que te lo había pedido algún amigo, y venía gente, y a coger el libro, lo veía el título y lo soltaba, ¿no? O sea, daba yuyu, casi como si tocarlo ya le iba a provocar ese efecto contagio, ¿no? Era como, uff. Pero era curioso porque era dejarlo y empezaba a hablar, ¿no? Y todas las personas, pero sin excepción, conocían a alguien que se había suicidado. Sí. Porque es algo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo le damos la espalda a una problemática tan grande cuando todos estamos, como mucho, a una persona de distancia del suicidio. Si no se te ha suicidado un ser querido, un compañero de trabajo, una amiga, se ha suicidado el familiar de una amiga, de una compañera de trabajo. Entonces todos, cuando dejaban el libro, empezaban a hablar. Ojo, pues tengo una amiga que se suicidó. Entonces todos tenemos esta realidad muy cerca, pero como sociedad le damos la espalda. A mí me llama la atención de lo que estás contando, que sean los propios familiares, ¿no? Los propios supervivientes los que pidan, oye, por favor, hablad de esto, ¿no? Porque uno, no sé, así como primer impulso puedes decir, no, pues claro, no querrán que hablemos de esto porque les va a remover su dolor. Y no es así, ¿no? Entonces yo, Sandra, quería, cogiendo esto, ¿no?, lanzarte la pregunta de, es que ¿cuáles son las consecuencias del silencio mediático? Porque estas personas parece que están diciendo, sacadnos de aquí, ¿no? Porque ¿qué pasa con esto? Bueno, un poco creo que ha salido antes y lo ha comentado también Gabriel. Es verdad que, a ver, el silencio solo mueve más dolor. O sea, cuando no podemos hablar de algo que nos está produciendo mucho malestar, bueno, emergen y se multiplican emociones negativas, pero además emociones negativas como cargadas de juicio. Él hablaba a la gente le da yuyu, le da vergüenza, aparece la culpa, ¿no? Y bueno, esto a mí me lo han comentado, es que pues perdí a mi hijo y es que no solo perdí a mi hijo, sino que voy por la calle y la gente se cruza la acera de enfrente, o es que mis amigos han dejado de hablarme, o hay un ambiente enrarecido. Yo empecé a trabajar hace muchos años en el campo de la oncología y a mí me recordaba mucho lo que pasaba hace 20 y pico años con la palabra cáncer, que era también súper tabú y era todo como horrible, nadie hablaba. En cáncer se habla de la conspiración del silencio, pero es lo mismo que sucede aquí. Todos sufren en soledad, algunos se alejan para protegerse, como decíamos antes. Como me viene tan grande que alguien me cuente que tiene un caso de suicidio, que tiene un hijo que lo está intentando, o sea, yo no puedo manejar esto, bajo la persiana y me alejo, pero es un acto egoísta. Entonces, si abrimos esa posibilidad de alguna forma normalizar, llamarlo suicidio, o sea, que puedan verbalizar el sufrimiento. Es verdad que estamos en una sociedad en la que no hablamos del sufrimiento. Y claro, no sé si lo comentaba antes, cuando preguntaba a los alumnos de Marta, ¿cómo estáis? Bien. A mí me recuerda un vídeo que vi por Instagram en la que iban por la calle preguntando a la gente, ¿cómo estás? Y la gente decía, bien. Todo el mundo decía, bien. Y luego le venían a decir, ¿pero seguro? Y entonces la gente decía, no. Y entonces hablaban, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ir atrás y normalizar el empezar a hablar de que estamos mal respecto a lo que sea. Pero en este ámbito muchísimo más, porque es que la soledad de estar sufriendo eso y encima no poder, pues eso, compartirlo. Claro. Y luego, volviendo a la idea que decía, es que claro, al final
culpa, vergüenza, es dolor, o sea, es tristeza, pero teñida de no debería, de esto es muy malo, de esto es horrible, tengo que ocultarlos. Al final, pues son ideas preconcebidas y si nos despojamos de esos juicios, pues al final queda el dolor y el sufrimiento y que la persona pues pueda decirlo sin esa vergüenza, ¿no? Y a partir de ahí pedir ayuda, pero sea un superviviente, un sobreviviente o una persona que lo está pensando. Entonces, yo lo digo siempre en clase, de verdad soy muy pesada con mis alumnos de grado, de máster. Hago ahí a veces de semiterapeuta, abro melones, digo, perdonadme, pero hablad, o sea, de verdad. Si, por lo que decíamos antes, que ves a un alumno que está raro, que lo ves con careto, que otros días está siempre riendo, pregúntale. Y si no, le escribes un mail, porque al final das la posibilidad de que cuenten su malestar, ¿no? Entonces, a raíz de esta idea que das, porque claro, el silencio los está aislando, ¿no? Justamente a unas personas que están súper necesitadas pues eso, de expresar, de verse acompañados, de una red de apoyo, el silencio les hace quedarse solos, ¿no? Yo quería aprovechar aquí, y esto es interactivo, entonces, Ferran, si nos puedes poner... Ferran es el súper técnico que tenemos allí, no es que estoy hablando con un ser inventado. Si nos puedes poner el vídeo de Quebec, porque, bueno, tú has dado antes datos de Canadá, tremendos, ¿no? Y allí hicieron una campaña de prevención que me pareció espectacular, además el vídeo es súper breve y vamos a verlo, venga. Hey! Apa? Spy! Faites-moi la paix. Hey, ça va dessus? Oh oui. T'es sûr? Non. ¿se puede ¿No volver? habéis visto nada? No. Ponlo, no pasa nada. Ponlo. Venga, exacto. Apa? Spy! Faites-moi la paix. Hey, ça va dessus? Oh oui. T'es sûr? Non. Stop. 3 no. Pero es maravilloso, ¿no? O sea, este hombre está... Bueno, es todo como explicar un chiste. Así, no lo voy a explicar. Entonces, seguimos. Vale, entonces es verdad, puede haber... Hay que romper el silencio, pero claro... Sí, a raíz de este vídeo, perdona Sí. que te corto, los medios de comunicación, una de nuestras funciones, lo que podemos hacer es intentar cambiar, ¿no?, la conversación pública y que se hable del suicidio de un modo constructivo para que personas como la que están en el vídeo, ¿no?, vean que se habla en la sociedad y que se habla de una forma normalizada, como decía Sandra, y que pedir ayuda pues, pueda ser, ¿no?, que les sea más fácil a estas personas. Y es cierto que sí que tiene que ir, ¿no?, en consonancia con todos los servicios, ¿no? Es decir, tenemos que hablar, pero ¿para qué? Debemos preguntarnos, ¿no? Pues para esto, para que estas personas pidan ayuda, pero no hacemos nada, ¿no?, si estas personas luego van a pedir ayuda y se les da cita para, ¿no?, pues para dentro de 5 o 6 meses, pues lo que hacemos es también generar más frustración. Entonces, ¿de qué manera los medios de comunicación podemos influir en esta conversación, ¿no? Yo creo que habría que diferenciar lo que son los casos concretos y el fenómeno, ¿no? Que decimos, vamos a hablar del suicidio. ¿Eso quiere decir que a partir de ahora todos los suicidios van a ser noticia? No. O sea, yo creo que el 99,9% de los suicidios no deberían serlo, ¿no?, que pertenecen al ámbito privado de una persona. Lo que los periodistas ahí lo único que podemos hacer es aumentar el dolor que ya está experimentando esa familia, incluso nombrando, ¿no? Y decimos, una persona se ha suicidado, si lo decimos en esos momentos, en esos mismos momentos generamos ese dolor porque esa familia todavía ni siquiera lo ha llegado a verbalizar, ¿no? Que lo lean en una web, pues les incrementa aún, ¿no?, ese dolor que tiene que ser insoportable. Por tanto, yo creo que con los suicidios de casos concretos no debemos hacer noticia, salvo casos muy, muy, muy puntuales que tengan
por así decirlo, que tengan cierto componente público, ¿no? Pues que la persona sea conocida, que detrás esté alguna causa, alguna problemática social, o que ocurra en el ámbito público, ¿no? Pero siempre con mucho cuidado, no difundiendo el método, porque está constatado que si los medios de comunicación difundimos que un método ha sido efectivo, podemos provocar ese efecto contagio. Creo que recordaremos todos aquí, ¿no?, al actor Robin Williams, que se suicidó en el año 2015, creo. Sí, creo. Pues bien, 6 meses después, el método que había empleado el actor creció un 32% en Estados Unidos. Y las cifras crecieron en total, en general, un 10%. O sea, si los medios de comunicación difundimos constantemente que un método ha sido efectivo, incluso lugares, ¿no?, recurrentes, podemos provocar ese efecto contagio. Lo mismo que si simplificamos las causas, lo ha explicado bien Sandra, ¿no? No hay ni una sola causa que explique de forma única y exclusiva un suicidio. Pero en los medios de comunicación también tendemos, se suicida por, ¿no?, a incidir mucho en una sola causa y podemos dar la imagen de que el suicidio es como una salida, presentarlo como una salida a los problemas, ¿no? Ahí tenemos que dar altavoz a los expertos para que nos den ese contexto. Entonces, lo que debemos de hacer es, si tocamos un caso concreto, hacerlo con muchísimo cuidado, porque es un tema que cuando llega a una redacción, que a mí me ha tocado, es muy fácil meter la pata. Entonces hay que andar con mucho tiento. Y lo que sí debemos hacer es potenciar el hablar del fenómeno, dar altavoz a las personas supervivientes, como hemos dicho antes, a las personas expertas, difundir las cifras, los signos de alarma, difundir jornadas como esta. Yo creo que aquí estamos todos aprendiendo mucho, ¿no? Si esto se difundiera por canales masivos a través de televisión, radio, redes sociales, yo creo que la sociedad se estaría formando, ¿no?, poco a poco. Y estaríamos cumpliendo esa función de la que tampoco se habla, ¿no?, de los medios de comunicación, que tú eres comunicadora, que es informar, formar y entretener, ¿no? Cada vez, ¿no?, yo creo que igual tendemos más a entretener y a informar, pero esa parte de la formación creo que hay que trabajarla. Bueno, yo creo que queda claro que es necesaria una comunicación y a mí la pregunta que me surge es, vale, pero entonces, ¿qué hacer y qué no hacer, ¿no? Porque es verdad que tenemos que ser realistas, ¿no? Se han dado casos donde donde se ha generado un efecto llamada. No podemos decir, no, que va, no te preocupes. Tú misma mencionabas, ¿no?, el caso de Por 13 razones. No sé si, Gabriel, después nos puedes hablar del tema de las redes sociales, porque uno dice, bueno, yo no entro en el tema, pero al final se están informando por otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, vamos por partes. Si te parece, Sandra, cuéntanos un poco esto de Por 13 razones. ¿Qué fue este caso? Bueno, a ver, es verdad que es una serie que yo siempre, bueno, a mis alumnos sí que digo que tienen que verla para sacar la parte crítica, pero también para extraer la parte positiva. Esto... Bueno, no, si... ha muerto ya. Si no lo cambiamos, Vale, voy a probar así moviendo. Bueno, no sé si habréis visto la serie, es una serie que tiene 2 temporadas, ¿vale? Pero la primera temporada es la que de verdad causó mucho impacto y es una serie, bueno, orientada a adultos, pero sobre todo al público adolescente, en la que una chica, bueno, cuenta la historia del suicidio de una chica que además cuenta a lo largo de la serie las 12 razones que le llevaron a quitarse la vida. Ahora sí que iba bien. Ya, pero por si acaso, vale. no vuelva a pasar. Esto es una pausa dramática para darle emoción, para ver si estabais atentos o no del hilo. ¿Vale? Sí, a ver, vale. Y bueno, la parte buena es que es verdad que visibiliza el fenómeno, conecta con el sufrimiento de la protagonista, bueno, y de los diferentes protagonistas de la serie y te va contando todos los motivos, que son múltiples y que son los motivos que afectan a los adolescentes, como pueden ser las rupturas, el desamor, el bullying, el acoso,
violencia sexual. O sea, esa parte de retrato yo creo que es importante y conectas emocionalmente con los protagonistas. Claro, el gran problema, bueno, hubo varios problemas. Primero, es verdad que en el primer capítulo sí que daban información relativa, pues va a aparecer información, contenido de tipo sexual, violento, suicidio, etcétera, pero luego ya no aparece más ese tipo de información. Ahora yo creo que somos mucho más cuidadosos en general en las series y demás. Y luego, claro, yo siempre digo que la gran metida de pata fue el capítulo final, porque en el capítulo final la chica se suicida en una escena súper bucólica, súper romántica, donde además de romantizar, de alguna forma se muestra el suicidio como una forma de cambio social, de me voy a vengar de algunos, voy a intentar que todos los demás vean las causas y con mi suicidio estoy consiguiendo algo, cuando hay otras formas muchísimo más, obviamente, adaptativas, amables, humanas, antes de que una persona haga un intento. Bueno, perdonad porque evito el término cometer porque es algo que también hacemos muy a menudo. Hablamos de cometer un intento y es un término que viene de la jurídica y de alguna forma estamos como judicializando a una persona que está sufriendo y que hace un intento porque no tiene otra forma, ¿no?, de huir del dolor. Bien, pues la última escena además es bonita. Yo digo que es ahí estéticamente es espectacular. Sí, y claro. está 15-20 minutos mostrando el suicidio. Entonces, como os decía antes, es que hubo intentos de personas jóvenes, esto también es importante, ¿vale? No recuerdo la franja de edad, pero esto influye sobre todo a jóvenes entre 12, 17, ya 18 no lo tengo tan claro. Vieron que en edades superiores no influía, pero se incrementaron los suicidios en 28,5% creo en Estados Unidos, en esa franja de edad, y muchos copiaron el método, como comentaba también antes Gabriel en el caso de Robin Williams. O sea, es que se copia el método. Incluso mientras ven la serie, en el caso este que os decía del 112, decían, es que llamaban al 112 diciendo, estoy viendo el último capítulo. Y en algunos casos ya no había forma de volver atrás porque habían conseguido suicidarse. Entonces, pues eso, dar todos estos detalles sin estar continuamente lanzando mensajes de ayuda y, como muy bien decía Gabriel, que detrás de esos mensajes de ayuda haya algo, haya ayuda efectiva. Yo ahí también subrayo el papel que han hecho las asociaciones de supervivientes porque al final son los que están movilizando todo. O sea, ¿qué funciona ahora? Pues que hay asociaciones buenas de familiares, entre las cuales está la de nuestra compañera que está mañana con nosotros, y están movilizando atención a familiares, a pacientes. Bueno, nos queda camino, ¿no?, por recorrer a nivel de sanidad pública, pero bueno, que se dieron demasiados detalles y sin recordar pues esas fuentes a las que puede acudir cuando alguien está sufriendo y se identifica y que no copie, ¿no?, esa forma de resolver el problema pues tan tremenda. ¿Y qué ocurre con la cuestión de las redes sociales? Las redes sociales, para empezar, quizás han dejado obsoletas las recomendaciones de la OMS, ¿no? Cuando la OMS emitió las normas en el año 2000, solo existían radio, televisión y prensa, ¿no? Lo que no salía por ahí, pues bueno, no existía, como se dice. Hoy en día no, vamos, por mucho que los medios tradicionales contemos algo, la juventud no son lectores de periódicos, cada vez consumen las redes sociales y ahí se habla muchísimo del suicidio. Por eso cuando hablamos, los medios de comunicación debemos hablar. Claro que tenemos que hablar, si es que se está hablando mucho y muy mal en las redes sociales del suicidio, por lo tanto debemos hacer de contrapeso, ¿no?, de todos esos contenidos. Sí que es cierto que las redes sociales, depende de cómo se utilicen, pueden tener un efecto positivo, tener un efecto negativo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Instagram y Facebook, ¿no?, cada 3 meses publican ellos mismos, la propia empresa Meta publica los contenidos que han retirado porque pueden ser peligrosos en torno al suicidio o a las autolesiones, ¿vale? Los últimos datos que ha facilitado la empresa son de diciembre del 23. Pues bien, entre octubre y diciembre eliminaron en Facebook 7,1 millones de contenidos peligrosos, ¿vale? En Instagram creo que eran 4,7 millones. En todo el año 23
En Facebook eran casi 22 millones y en Instagram 25 millones. ¿no? O sea, en las redes sociales, cuando les damos, ¿no?, a la juventud, a la adolescencia, un teléfono móvil, pues también le estamos dando un coche que se puede poner a 240 kilómetros por hora y quizá no tenga carne de conducir, ¿no? Entonces puede ir hacia contenidos que son muy peligrosos. Entonces, TikTok, ¿no? Ahora mismo tenemos la polémica que hay, ¿no?, que incluso en Estados Unidos y Europa está planteándose prohibirlo. Que, por cierto, en la Comisión Europea, en los teléfonos corporativos de los comisionados, está prohibido instalarse TikTok. Me llamó la atención cuando lo vi. Pero en las redes sociales tenemos estos contenidos de riesgo. Es cierto que se prolongan las situaciones que puede haber de ciberacoso. Las personas vulnerables pues, pueden parecer más vulnerables en las redes sociales, donde todo parece que es felicidad, ¿no? Porque está la tiranía de la felicidad. Pero las redes sociales bien empleadas pues también tienen sus efectos positivos, ¿no? Una jornada como esta, si solo se quedara en lo físico, pues estamos aquí hablando a 100 personas. Si se divulga por las redes sociales, el impacto es mucho mayor, ¿no?, de los contenidos de prevención. También es verdad que ayuda, si alguien lo está pasando mal, alivia ese sufrimiento al compartirlo con otras personas, ayuda a conocer otros casos, ayuda a encontrar recursos de ayuda. Pero son elementos a tener muy en cuenta, sobre todo a la velocidad a la que van, ¿no? Cómo pueden generar esa adicción, ese enganche que comentaba la orientadora, ¿no? Esas 8 horas en la rueda del hámster sin profundizar. Entonces, claro, a través de las redes sociales, los medios de comunicación, podemos ir difundiendo contenidos peligrosos. Pero es cierto que contenidos, preventivos. Adecuados, sí. Pero es verdad que los peligrosos son más atractivos y tienen más impacto que los positivos. Pero no queda otra que seguir. Y esto en un futuro quizás se pose todo, ¿no?, y vaya calando todo. Bueno, he querido empezar por la parte mala para acabar con la parte buena, ¿no? Porque, bueno, aunque han ido apareciendo a lo largo de esta conversación muchas pistas, si pudieras recoger un poco cómo hacerlo, o sea, cómo sí comunicar. Quizás retomando también las indicaciones del Ministerio, si puedes explicar un poquito este documento. Sí, el Ministerio de Sanidad se reunió... Que además lo tengo aquí. Aquí. Sí, que está muy bien, ¿no? En el año 2000, lo presentó en verano, no, en el año 2020, el Ministerio de Sanidad reunió unos expertos en diversos ámbitos y elaboraron una serie de recomendaciones para los medios de comunicación en la que se nos instaba a hablar, como he dicho antes, ¿no?, de manera responsable. Porque los medios de comunicación, si lo hacemos bien, podemos ser parte de la solución. Si lo hacemos mal, somos parte del problema, ¿no? Entonces, son líneas muy delicadas, ¿no?, en las que hay que estar... Yo creo que son muy importantes las pautas, ¿no?, pero también quizá también es más importante que se nos conciencie a los comunicadores de que podemos jugar ese papel, que se nos forme, ¿no?, y que se nos ofrezca ayuda de las personas que realmente saben, ¿no? Y lo que hizo el Ministerio de Sanidad con este documento era, por primera vez, desde un organismo público como el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, instar a los medios de comunicación. Hay que hablar del suicidio, hay que hablar de manera constructiva y, como decía antes, en los casos concretos, huir de todo sensacionalismo, de todo romanticismo, ¿vale? Un suicidio no tiene nada de romántico, ¿no? No debemos difundir el método, debemos evitar al máximo todos los detalles posibles. Debemos hacer un periodismo empático, o sea, ponernos en el lugar, ¿no?, en el lugar primero de las personas que han perdido un ser querido por suicidio y después de las personas que están en una situación de vulnerabilidad, que tienen cierta desconexión con el futuro, que lo están pasando mal y que esos contenidos que les llega a través de los medios de comunicación pues les puede impulsar, ¿no?, a tomar la decisión de quitarse la vida, dar ese último paso. Entonces, lo que debemos hacer es evitar todos esos
esos detalles que puedan ser perjudiciales y, por el contrario, como he dicho antes, hablar más del fenómeno de un modo constructivo para normalizar Claro. la conversación. Claro, también poner testimonios, ¿no? Que en parte en estas jornadas también esta es la intención, poder poner delante de las personas gente que hayan vivido esta situación y que la salida no haya sido esta, ¿no? O sea, que es posible otras respuestas, que es posible... ¿Cómo era esta frase que tú ponías al principio de el suicidio es una... Solución permanente a un problema temporal. Claro, es una solución permanente a un problema temporal, ¿no? Pues que hay otro tipo de soluciones, ¿no? Que el problema este no va a durar siempre, que hay otra forma de vivir, pero en rostros concretos, o sea, en testigos que lo hayan vivido, ¿no? Y yo quería preguntarte, Gabriel, ya para terminar, ¿cuáles han sido las consecuencias de una buena comunicación? Como bien decía Sandra, ¿no? El efecto Papageno está menos estudiado que el efecto Werther, también fundamentalmente porque es más fácil medir lo que ocurre que de lo que no ocurre, ¿no? Pero, ¿qué efectos puede tener una buena cobertura, ¿no? O el hablar bien del suicidio? Por un lado, que evitamos muchísimo sufrimiento a las familias. Cuando una noticia o se habla mal del suicidio, publicamos imágenes, ¿no? Quizá hablamos bien del suicidio, pero publicamos una imagen de unas vías o de medicamentos o de una soga, estamos generando mucho dolor. Cuando hacemos titulares alarmistas, ¿no? Pues también estamos mandando unos mensajes erróneos a las personas vulnerables. Pero, entonces, como efecto positivo del efecto Papageno es evitar sufrimiento. Tengo aquí, era muy largo y entonces no quería resumirlo porque creo que las palabras textuales tienen mucha fuerza, ¿no? El año pasado seguro que recordaréis que hubo dos suicidios que fueron una noticia y fueron una noticia muy impactante, ¿no? en España, que fue el suicidio de dos criaturas en Salent y 2 meses después hubo también algo muy similar en Oviedo, ¿vale? Con el primer caso, yo como periodista iba siguiendo el caso, ¿no? como persona, y yo me iba alarmando, ¿no? De qué tratamiento se está ocurriendo aquí, o sea, en directos, traspasando, vamos, no solo todas las líneas rojas, ¿no? de la que marca la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Sanidad, sino de la mínima ética y la mínima decencia, ¿no? Hasta personal. Y cuando acabó, a las 2 semanas, cuando acabó esa cobertura, los padres emitieron una carta, ¿no? Una carta pública que voy a leerla. Y uno de los fragmentos que decían: el legítimo celo por la información ha provocado que, en ocasiones, se hayan publicado noticias poco veraces, infundadas, incluso contradictorias, nutridas de fuentes no siempre originarias. Esta avalancha en los medios de comunicación, dando por sentados hechos que no se ajustan a la realidad, pueden provocar incómodas situaciones, generando más dolor a la familia, contaminando la investigación llevada a cabo por la policía y, por último, politizando la tragedia. O sea, era una carta en la que pintaba la cara, ¿no? a los comunicadores. 2 meses después ocurrió la tragedia de Oviedo y ahí quiero pensar que aprendimos algo, ¿no? como colectivo, y la cobertura fue mucho, mucho más comedida. Y con lo mismo, acabó la cobertura y los padres emitieron una carta pública, ¿no? Y ellos decían, bueno, la familia y los amigos quieren agradecer a los medios de comunicación por haber informado, salvo muy anecdóticas excepciones, con veracidad, el debido rigor y, ante todo, el mayor de los respetos hacia la intimidad de la figura de 2 menores excepcionales y su ejemplar familia. Estas son 2 maneras de hacer periodismo, ¿vale? Por un lado, podemos generar más dolor y, por otro, podemos, ¿no? actuar con respeto y que minimizar el dolor añadido que podemos crear. Y también, ya pasado al efecto Papageno, ¿no? De ir creando esa conciencia, pues poco a poco va habiendo estudios en los que van analizando que determinadas lecturas de personas sobrevivientes que han superado una tentativa, y que cuentan la realidad, cómo han superado, ¿no? esa crisis. Como dices, el suicidio es una solución definitiva a un problema temporal. Pues el dar a conocer esos ejemplos de personas que han superado una crisis pueden servir de ejemplo, de estímulo, ¿no? Del mismo modo que cuando
informamos de suicidios de personas famosas pueden provocar el efecto contrario, ¿no? Podemos provocar ese efecto de invitación. Pero el efecto de invitación también se puede dar para lo bueno. Si difundimos el testimonio de personas supervivientes, creo que ayudan a normalizar el suicidio, ¿no? Cuando damos altavoz a una madre, a un padre, a un hijo que han perdido a alguien por suicidio, creo que nos están metiendo el dedo en el ojo, ¿no? a la audiencia y decir, esto también te puede pasar a ti. Yo también pensaba que era una familia normal y que esto ocurría a otras personas y no, esto nos puede pasar a todos. Y cuando contan ese sufrimiento tan enorme que provoca la pérdida de un ser querido por suicidio, que no me atrevo ni a acercarme porque no lo conozco, yo creo que también se puede convertir en un factor de prevención. Entonces, poco a poco sí que va habiendo estudios, ¿no? En los que someten, por ejemplo, a dos grupos, uno lee, ¿no? este tipo de contenidos y otros no, y después les hacen estudios o les hacen, ¿no? una cierta evaluación y ven que en unos la ideación suicida, lo que podían tener, pues ha disminuido en el grupo que ha leído contenidos de prevención y en otros no. En Austria, que es el caso paradigmático de efecto Papageno, que ocurrió en el año... Claro, hay que rebobinar 40 años atrás, ¿no? Que era cuando, en el metro de Viena, cuando inauguraron el metro de Viena, empezaron a ocurrir suicidios y los medios de comunicación empezaron a informar de esos suicidios. Y vieron que los suicidios iban en aumento. Entonces, los responsables de sanidad del gobierno hablaron con los medios de comunicación y les pidieron cierta mesura, que no informar de este tema. Pues a raíz de ese apagón o esa cobertura más responsable, los suicidios en el metro de Viena descendieron un 75%. ¿Vale? Más recientemente, creo que es en Hong Kong, ¿no? También tuvieron una oleada en el año 2016 de suicidios de personas jóvenes, y lo que hicieron fue las autoridades intentar, primero, hablar con los medios de comunicación para que las coberturas fueran más contenidas, y también empezar a contrarrestarlo con contenidos de prevención. Pues durante los meses en los que ambos contenidos estuvieron, ¿no? a la par, emitiéndose hacia la audiencia, las cifras de suicidios descendió. Cuando los contenidos preventivos dejaron de emitirse con la intensidad con la que lo estaban haciendo, volvió a repuntar, con lo cual, si hacemos las cosas bien, como digo, podemos ser parte de la solución, y sería una pena no hacerlo, ¿no? Ya que rompemos el silencio, vamos a hacerlo para algo más allá que para buscar un clic más, ¿no? Sería muy penoso. Exacto. Me ocurren mil cosas, la verdad, que apuntar y que recoger de todo lo que habéis dicho, porque ha sido muy rico. Pero antes de cerrar, vamos a dar voz a la audiencia. Si alguien quiere hacer una pregunta, el micro está ahí atrás, así que podéis levantar la mano. Aquí delante. Bueno, gracias. Gracias a todos. Solamente una cosa que querría subrayar, hablar y bien. Y me llama la atención que una de las personas que habló bien y que ha permanecido en el inconsciente colectivo de todos es Santa Teresa. Santa Teresa decía que entre el puente y el río siempre está Dios. En ese segundo pueden pasar muchas cosas. Y no nos toca juzgar. No sabemos qué pasó. Entonces, bueno, quería decir solamente eso. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Muchas gracias a los dos, a los tres. Y ahora sobre el tema de contar con romanticismo que habías comentado, los suicidios, los casos. Yo quiero ir al caso de
que leí que me llamó muchísimo la atención de primeros casos de eutanasia que en prensa, que lo contaban como una historia maravillosa de despedida de la abuelita, de los nietos con una comida y luego... Y era preguntar si pensáis que en un futuro también habrá que buscar para los casos de eutanasia, porque es un tema también muy que puede hacer un efecto también llamada, si pensáis que puede haber también ahí un choque entre cómo tratamos los casos de suicidio y cómo vamos a tratar los casos de eutanasia una vez está aprobada aquí en España la ley de eutanasia y suicidio asistido. Entonces, no sé si os habéis planteado Yo aquí, a este respecto. Es que claro, el tema es amplísimo, o sea, esto es infinito y por eso hemos puesto el subtítulo de suicidio en adolescentes y jóvenes, porque cuando ya nos vamos a los mayores, que es verdad, que es el número más grande de casos, está ahí y tienes toda la razón, porque además toca, ¿no?, de lleno con este tema. Se nos va de las manos. Entonces es verdad que te agradezco un montón la pregunta, aunque es verdad que esta jornada va centrada en el caso de los adolescentes y de los jóvenes, pero vamos, eso no quita que si queréis responder alguna cosa. No sé si habéis oído que en Dinamarca creo que está implantada la eutanasia y se han empezado a preocupar cuando la eutanasia la piden ya jóvenes. Ah, claro, si la eutanasia la piden los jóvenes. Por eso digo yo, Sí. En Holanda, un caso de un joven que pide la eutanasia. Es que es un tema tan infinito. complejo que entrar ahora... Claro. Sí, es un tema complejísimo y delicado. Si ya del que estamos hablando nos lo desborda, es. claro. También. Pero sí que es verdad que cuando ha llegado un tema de estos al periódico, es verdad que por la experiencia la que yo he visto, se intenta tratar con un cuidado y hay debates, o sea que no es un tema del que se hable a la ligera, ¿vale? Entonces, hay de todo, ¿no?, como de todo tipo de tratamientos, todo tipo de páginas, de lo que estamos hablando tanto, ¿no?, de medios, pseudomedios, o sea, cada uno lo trata de la manera, pero en una redacción como la que yo conozco, cuando ha llegado un tema así, ha habido unos análisis muy, muy serios y debates de qué manera se da un tema así y vamos, está midiendo cada coma, ¿no? De verdad. Y ya está. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Si no, pues yo sí que quería la verdad, agradeceros todo lo que habéis aportado y recuperar un poco por qué hemos planteado esto en estas jornadas, porque esto no es... no estamos en un foro de periodistas o de comunicadores. ¿Por qué para mí era muy importante que pudiera venir Gabriel, ¿no?, y poder escuchar esta parte de la comunicación? Pues porque es verdad que existe una dimensión de la comunicación mediática, ¿no?, de los profesionales, digamos, pero al final todos nosotros que estamos con los chicos, ¿no?, con los jóvenes, somos comunicadores de alguna forma en la relación con ellos, ¿no? Entonces ellos también perciben en nosotros si está este tabú o no, si está esta culpa, tengo vergüenza de decir esto porque sé que este adulto no va a querer, ¿no?, escuchar esto que le voy a decir. Conecta también con lo que decía Marta, ¿no?, en la mesa anterior, de que los chicos puedan percibir un espacio seguro donde poder sacar los dolores que tienen, ¿no? Y en este sentido lo de la comunicación, o sea, no sé, que seamos conscientes de que estamos todos aquí construyendo también este ambiente o esta atmósfera de que se respira. Y ellos saben, ¿no?, si pueden hablar o no. Entonces, sé que quedan, aquí estoy viendo preguntas que me parecen súper interesantes, pero claro, esto sería eterno, tampoco quiero agotaros, pero sí que aprovecho para... ¿Me voy a poner de pie? Es que como que cambias de espacio y parece que cambia la cosa, ¿no? Porque estoy cerrando la jornada. ¿Eh?
No, claro, estoy cerrando el día de hoy, mañana nos quedan más. Por eso quiero recuperar algunas de las preguntas que nos habéis lanzado, especialmente una que me ha provocado mucho, que dice, ¿cómo ayudamos a los jóvenes a comprender este fenómeno cuando en vez de vivirlo de primera mano les está rodeando, ¿no? Es que esta pregunta me ha parecido súper interesante porque estoy segura de que quizás lo percibís en un niño de clase, pero es que ese niño tiene 5 amigas, ¿no? ¿Qué haces tú con esas amigas? ¿O qué haces con la niña que va y te dice, oye, que es que fulanita hace cosas raras? ¿Cómo gestionas, ¿no? Si yo he entendido bien la pregunta, la persona que la haya hecho puede corregirme cuando quiera. ¿Sí? Lo he entendido bien. Bien, genial. Cuando son sus amigos o cuando es su hermanito, su hermanita o cuando es su propia pareja, ¿no? Entonces, me ha parecido una pregunta súper buena y deciros que mañana será una mesa especialmente para este tema. La primera mesa, bueno, en el programita este lo tenéis, ¿no? De cómo detectar y cómo intervenir. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Mañana quedan muchas más preguntas por responder y de verdad que yo os agradezco mucho que estéis todos aquí. Gracias. Bueno, y por supuesto se me ha olvidado decir que aquí os dejamos un artículo de Gabriel y su libro, ¿vale? Para los que queráis tener más información sobre este tema de la comunicación. Os dejamos también, no sé si alguien ha interrumpido una foto, os dejamos también el documento del Ministerio para quien quiera revisarlo con detalle y ya está, y os esperamos mañana con más cosas. Gracias.